¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una noticia de actualidad, si veis mi fondo, que os quiero traer a mi canal y os quiero comentar que es una figura financiera y cómo podemos jugar con esto para hacer crecer más nuestra riqueza, ¿no? Fijaros, la noticia dice, antes de vender un activo financiero innecesariamente y tributar, piensen en apalancarse y ganar más. Vamos a ver qué es esto de, en lugar de vender un activo financiero, pues un fondo de inversión, unas acciones, es decir, en lugar de vender algo en lo que tú ya estás invertido para conseguir liquidez para otras cosas, no tenemos por qué hacerlo y podemos utilizar lo que se conoce en el argot financiero el apalancamiento, ¿no? Os quiero traer este tema ya que es de actualidad y vamos a comentar esto, ¿no? A todo esto, si te está gustando lo que ves en este canal, dale suscribir, dale a la campanita para que YouTube te avise de próximas entregas, ya que mañana viene otro vídeo espectacular. Y hoy os quiero comentar este artículo del Economista, que publicado en El Economista, os dejaré aquí abajo por si queréis ampliar más la noticia. Y quiero aprovechar esta noticia para traer un concepto que es el apalancamiento financiero. Fijaros, la noticia dice que una persona tenía 500.000 euros invertidos en fondos de inversión. Si no sabéis lo que es un fondo de inversión, tengo un vídeo que también os lo dejaré abajo en 6 formas de generar ingresos pasivos mientras duermes. Lo tenéis también abajo del vídeo. Y tenía 500.000 euros en un fondo de inversión. Los liquida, quiere decir, los vende para poder comprarse una vivienda. Cuando la persona vende este fondo, hay que pasar por Hacienda, inevitablemente. Es decir, tú tributas las ganancias al precio, la diferencia entre el precio en el cual compraste el fondo, es decir, el dinero que has metido cuando lo has comprado, y el dinero que has ganado con la venta. Esa diferencia es la que tributa Hacienda. Y en la noticia se comenta que esa persona tributaría al 27% de las ganancias, que eso implicaría 70.000 euros, o sea, 70.000 euros que se lo llevaría Hacienda, ¿verdad? Y un asesor financiero recomienda que en lugar de hacer esta venta, utilizar el producto, es decir, utilizar el fondo, dejarlo como está y apalancarte en él. Y vamos a ver qué es esto del apalancamiento financiero. Y qué entidad, o que os voy a dar unas pistas de cómo podéis hacer vosotros también esto si tenéis algo parecido o queréis optar a esto, ¿verdad? Y esto quiere decir, si tú tienes un fondo de inversión, unas acciones o un activo que te está dando bastante rentabilidad, o sea, que es bueno, que no es, si es malo, pues lógicamente igual te interesa venderlo. Pero si es bueno, quizás no te interesa tanto liquidarlo, es decir, venderlo, porque puedes seguir aprovechando esas ganancias y si necesitas liquidez, si necesitas dinero, pues para comprarte una vivienda, para comprarte un coche, para comprar cualquier cosa que tú quieras comprarte, puedes utilizarlo como apalancamiento financiero. Apalancarse, ¿qué es? Utilizar una palanca, es decir, utilizar un punto de apoyo para crecer más, ¿no? ¿Y cómo utilizas los fondos como efecto palanca? Pues pignorando. ¿Qué es pignorar? Es dar en prenda. Es decir, tú dejas esos fondos como garantía, es tu garantía, el banco es una entidad financiera, es decir, en este caso podría ser, por ejemplo, un banco, tú dejas esos fondos ahí depositados a modo de garantía. Entonces, el banco, a cambio de tú dejarle esos fondos ahí depositados, te va a dar un préstamo hipotecario, un préstamo personal, un préstamo para lo que quieras, un préstamo. Y te va, pues evidentemente es un préstamo a su tipo de interés y con unas condiciones. Y te lo da, pues te puedo dar al 80%, al 70%, al 60%, depende de lo que tú tengas, depende de la entidad, depende de cómo negocies, depende de muchísimas cosas, sobre todo de cómo se negocie, ¿no? En la inmensa mayoría de las circunstancias. Entonces, tú puedes utilizar esos fondos, que es lo que le recomendaba en esta noticia el asesor financiero, para conseguir esa liquidez. Yo sé que hay una entidad que es MyInvestor, os la dejaré aquí en comentarios si queréis echarle un vistazo, en la cual te permite hacer esta figura financiera. Pues tú tienes, imagínate, tengo 100.000 euros en un fondo de inversión, por ejemplo, por poner un ejemplo, sea 100.000, sea 200.000, sean 500.000 o sean 50.000, lo que sea. Y tú necesitas que te preste 20.000 euros para un coche o que te deje 50.000 euros o 100.000 euros para una vivienda. Pues dependiendo del volumen que tú tengas en ese fondo, te va a dejar más o menos importe. Evidentemente no te lo va a dejar el 100% porque si ese fondo eventualmente en el mercado cae, o sea, baja su cotización, la entidad financiera se tiene que cubrir de ese riesgo. Entonces el 100% en este caso no te lo puede dar. Pero ¿cuáles son las ventajas de utilizar esta fórmula financiera?
en la que tú sigues ganando dinero con esos fondos, porque esos fondos se siguen revalorizando y se siguen cotizando, y a la vez tú sacas dinero para pues esa vivienda o para ese coche o para lo que te quieras comprar. Es decir, no tienes por qué quedarte con una cosa, sino que puedes tener las dos cosas. Y aquí es donde viene la magia de las finanzas, ¿verdad? ¿Qué es un poquito más arriesgado? Pues claro, siempre que tienes algo de deuda, es mucho más arriesgado que no tener deuda. Pero siempre hay que hacerlo con cabeza y con sentido y con un porqué. Pero existe esta figura financiera y es la que os quería traer hoy al canal. Porque si tú tienes ese fondo y optas, que es lo que haría cualquier persona de entrada, ¿no? Pues liquido, ya que tengo ese dinero ahí, lo vendo, tú vas a pasar por Hacienda. De esta forma tú no pasas por Hacienda, es decir, tú no tributarías, porque mientras tú no vendas esos fondos, tú no tributas por Hacienda. Entonces, tú fíjate, ya no solo dos cuestiones, como te comenté antes, es que ya quitas tres. Por un lado, no tributas a Hacienda por la venta. Por el otro lado, ese fondo te va a seguir generando ganancias y más ganancias con el tiempo. Y por el otro lado, tú te puedes comprar esa casa o ese coche a base de pedir ese préstamo. ¿Y en dónde está aquí el truco? Aquí el truco está en la diferencia, en el coste que te va a suponer a ti de lo que te deja el banco y la ganancia que tú le sacas a ese fondo. Supongamos que el banco te deja esa hipoteca o ese préstamo personal o ese préstamo en general que te lo da al 3%, por poner un ejemplo. Pero tú al fondo le estás quitando un 7%. Es decir, tú le estás ganando más. Es decir, tú estás ganando, es decir, por un lado estás pagando al 3 y por el otro lado estás ganando al 7. O sea, le estás ganando en la jugada. Es lo que se conoce, eso es lo que se conoce como apalancamiento, lo que expliqué antes, el efecto palanca. Tú pagas menos y ganas más. Y entonces la diferencia es beneficio. No tributas a Hacienda, el fondo se revaloriza, tú pagas menos de lo que te está sacando ganando ese fondo, es decir, todos son ventajas, ¿verdad? Pues esta es la figura financiera que se conoce como el apalancamiento financiero y aprovechando esta noticia, pues os la quería traer al canal. Contarme qué os ha parecido, espero que os haya ayudado, darle a compartir si creéis que a otra persona le puede interesar que tenga fondos y ya os dejo esta entidad MyInvestor que yo sé que hace esta figura financiera la hace. Además, MyInvestor tiene un montón de productos de inversión, yo llevo trabajando con ellos desde hace ya 5 años. Están regulados por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, con lo cual es una entidad totalmente legal. Tiene un montón de fondos de inversión para escoger, tiene acciones, tiene RoboAdvisor, que son configuración de carteras de forma automática. Incluso tú si tienes fondos en otra entidad, te los puedes traer a MyInvestor y utilizar este apalancamiento, utilizar esta fórmula financiera, ¿no? Que os acabo de comentar, con lo cual tiene muchísimas ventajas. A mí me encanta MyInvestor, me gusta mucho, pero bueno, es una entidad más en la que tú puedes jugar con esta figura. Bueno, espero que te haya gustado y recuerda, tú vas a crecer tanto como crezca tu mentalidad y sepas todas estas cuestiones. Y para ello tienes que invertir. ¿Y en dónde? En ti primero. Tienes que invertir en saber estas cosas, conocer estas figuras financieras, en pensar más allá de lo habitual, porque esto es una fórmula que se va un poco más allá de lo habitual, ¿verdad? Se va mucho más allá. Bueno, darme vuestros comentarios, qué os parece, os gusta esta figura, os parece muy arriesgado, no, comentarme cuál es vuestra preocupación, qué tema os gustaría que os traiga al canal. Por cierto, ¿os gusta este formato? ¿No os gusta? Comentarme. Un saludo y hasta el próximo vídeo.